Las orejas del Teporingo. Bienvenidos y bienvenidas a Las Orejas del Teporingo, de histerias a historias, con nuestras locutoras Lorena Reyes y Miriam García. Comenzamos. Muy buenos días, tardes, noches. Estamos en Las Orejas del Teporingo, De histerias a historias. Bienvenidas, aquí tenemos a dos antropólogas. Me gustaría que se presentaran. Está Claudia y está Laura. ¿Quién inicia? ¿Quién gusta presentarse primero? Clau. Bueno, pues yo soy Claudia, soy antropóloga, soy mamá. Últimamente pues me ha gustado como estar más en estos trabajos y proyectos de intervención social, ¿no? Y pues bueno, también un poco en esta cuestión del género y bueno, sí, justo es algo que comentábamos un poquito antes, ¿no? De empezar a hablar, ¿no? Si uno se denominaba como feminista, ¿no? Y bueno, creo que sí, ¿no? Justo yo me puedo, o más bien sí, me puedo nombrar como feminista, ¿no? Okay. Y también tenemos a la antropóloga Laura, que nos da gusto también que esté aquí, porque somos diferentes generaciones, creo, y va a estar bueno compartirles acerca del 8M. Esto que dice Lorena, sí, porque yo soy la más vieja y eso no nos tiene que generar ningún lío. Yo, bueno, pues soy una apasionada por la lectura, la reflexión, como el estar cuestionando todo, ¿no? Preguntando todo desde chica. Entonces, mi giro ha sido sí por la antropología, ciencias médicas, pero también, yo creo que el trabajo que me hace sentido, que hace por lo que me para el día siguiente es este vínculo entre lo que leo, ¿no? Entre lo que se lee y a pie de calle, ¿no? Las comunidades, hombres y mujeres de distintas generaciones, todo por lo que se pueda luchar, ¿no? Resistir, vivir, estar en contento para el día a día, ¿no? Bienvenidas, muchachos, nos da mucho gusto que estén aquí. Y bueno, vamos a iniciar con uno de los puntos muy importantes en este tema del feminismo, que es más bien explicarles sobre la felicitación que comúnmente nos hacen el 8 de marzo, ¿no? Creo que todas hemos vivido esta parte de, oye, hoy es el 8 de marzo, felicidades a la flor más bella, esta flor que nos da vida y no sé qué, ¿no? A mí, sinceramente, sí me ha generado este tic en el ojo que dices, no me felicites, ¿no? Muchos dicen, pero ¿cómo no te vamos a felicitar? Pues no, a veces es muy difícil como hacer entender al otro, pero a veces es necesario también. Y a ustedes, ¿cómo han vivido esta parte de cómo explicarlo, cómo darle a entender a la otra persona de no se felicita por la conmemoración de las mujeres textileras que en Nueva York murieron quemadas, ¿no? Entonces esta parte de explicarles pues la historia de la no felicitación. Pues si a ti te da un tic en el ojo, a mí también se me pone como el de Pinky Cerebro así, entre el furia de la, ¿cómo se llamó esa ¿La de Intensamente? La de Intensamente, sí, porque es justamente no entender de qué va, seguir como esta lógica así de borregueada, ¿no? Del por qué, algo de las mujeres y tal, pero que ni siquiera se dan la búsqueda en redes. No estamos diciendo lean algo, no, simplemente preocuparte por qué implicaciones tiene para las mujeres y por qué nos hace tic, ¿no? Cuando ¡ay, felicidades! ¿No? Pues sí. Sí, entonces es como de no manden piolines este próximo 8 de marzo, ni que ya flores. falta. Ajá, ni flores. Pero chocolate sí, cualquier día, eso sí, cualquier día. Sí, porque ser mujer es diario, ¿no? Ser hombre es diario, entonces yo creo que hay que tomar estas cartas y decir por qué no nos tienen que felicitar, porque al final es una conmemoración. ¿Y qué conlleva la conmemoración? Pues decir de dónde proviene, porque cada fecha tiene un significado, ¿no? Así como el 10 de mayo, etcétera, y es como retomar esta parte histórica, ¿no? ¿Qué pasó el 8 de marzo para poderlo conmemorar y no felicitar? Que es lo que he estado pues leyendo en estos días,
para pues también aprender con ustedes sobre por qué es el 8M y por qué es color morado o color verde, ¿no? No sé si alguien quiera compartirnos o damos datos Pues, históricos. Bueno, pues yo justo, ¿no? Es pues precisamente se conmemora porque es el resultado de toda esta lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Precisamente por eso a mí también me da el tigre en el ojo, ¿no? Cada vez que felicitan en este día. Y pues precisamente el establecer el 8 de marzo como este día en el que se conmemora, ¿no? Pues es también reconocer esta historia en la búsqueda de los derechos y en la erradicación de las violencias, ¿no? Entonces creo que de ahí es como punto de partida para comenzar a entender, ¿no? Precisamente por qué no se celebra. Claro, y quien no sepa de los oyentes que nos están ahorita sintonizando, pues el 8 de marzo, si bien lo hemos dicho, pues todos 8 de marzo, color morado, vamos como ola por las marchas, pero pues ¿de dónde sale el 8 de marzo, no? Entonces es un suceso que pasa en Nueva York, donde mujeres en ese momento, en el siglo que era 19, ajá, empiezan a decir, pues oigan, quiero una mejor jornada del trabajo, necesitamos mejores oportunidades como mujeres. Y pues resulta de que en una textilera en Nueva York casualmente hay un incendio, porque dicen que hasta la fecha no se sabe si fue provocado o sucedió, ¿no? Y quedaron encerradas, ¿no? Exacto. Casualmente. Encerradas. Entonces a partir de ahí pues empieza a haber como mucha conmemoración, organizaciones, reuniones a nivel internacional, y pues se define el 8 de marzo a partir de este suceso para poder conmemorar este día, y el color violeta pues sale de todo esto, de todas estas propuestas que hacen mujeres a nivel internacional. Entonces, sí, bueno, es muy importante, considero yo, esta parte de los estudios sobre el feminismo, ¿no? Porque mucha gente creo que piensa que es esta lucha de hombres contra mujeres. Es una idea muy errónea, y es esto de que es la lucha de mujeres contra hombres. No es eso, y también creo que es muy importante decirles que no es así. Es una lucha de equidad de género, porque también se habla como esta parte del debate, ¿es igualdad o es equidad? No, es equidad. Es muy importante también, ahora que les mencionaba que no es una lucha de hombres contra mujeres, que el feminismo fue impulsado por este señor François Paulin de La Barre, que fue un sacerdote del siglo XVII. Entonces, pues sí fue algo que fue apoyado. Simone de Beauvoir, lo comentábamos hace ratito, fue quien lo retomó. Pero bueno, es también importante como, pues no es una lucha, es un hombre que quiso sacar esa voz y que pues poco a poco se fue dando, ¿no? ¿Ustedes cómo ven este estudio? ¿Qué tan importante es este estudio del feminismo? Mira, yo ahí lo que podría comentar es que, bueno, o sea, sí, o sea, es importante como todas estas perspectivas, ya no digamos clásicas, que pueden ser como todas estas escritoras como la Simone de Beauvoir, Mary Wollstonecraft, que son europeas, ¿no? Claro, todas las que nos decimos feministas, y ahorita es como otro de los puntos, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes concepciones o consideraciones sobre los feminismos? ¿Y por qué no poder hablar en uno en particular? Es que, bueno, lamentablemente, o sea, no hay como esta recuperación de otras mujeres escritoras, filósofas, estudiosas, ¿no? Como para recuperar el dato de aquellos entonces, ¿no? En América Latina, o en esto que se llama los sures globales, ¿no? En donde territorialmente o geográficamente, claro, el sur es como una concepción, una categoría que está subsumida como en estas otras geopolíticas del norte, ¿no? Entonces, por ahí, porque bueno, África, sí, toda Latinoamérica, pero también es como todas estas mujeres que de alguna manera lucharon, resistieron, y que bueno, colectivamente han impulsado y han empujado esta lucha por lo que tú decías, ¿no? De la igualdad o de la diferencia en sus diferentes momentos, en lo que podemos considerar las diferentes olas del feminismo, y bueno, hacia allá, ¿no? Ahorita seguimos platicando. Repítame la pregunta. La importancia del estudio del ¿Cómo? feminismo, porque
como, bueno, te lo repetí hace rato, o sea, es la lucha, muchos piensan que es la lucha de hombres contra mujeres. Bueno, lo he visto mucho en Facebook que dicen, oye, es que las famosas feminazis, ¿no? Que es un dicho muy feo. No, ahí sí, con lo de felicidades en el Día de la Mujer, bueno, ahí no se me paran los pelos, o sea, ahí cuando hablan feminazis me parece también un término súper grosero y agresivo, por más que las compañeras que luchen y resistan de esa manera, o sea, que tengan modos de expresión, entre comillas, violento, es una manera, y hay compañeras que para expresar esa rabia, o sea, de eso que todas hemos pasado por violencias y vejaciones, es su manera de expresar, entonces... Pero es también la ignorancia del término, ¿no? O sea, como de los nazis, como que yo creo que no dimensionan este término del nazi, entonces feminazi, ¿no? Entonces por eso es a lo que iba, la importancia de que se estudie, de que se lea y de que a lo mejor no se lea como tal, pero sí mínimo como es las redes sociales, para eso las tenemos actualmente, ¿no? Si no lees, mínimo léete un parrafito de las redes sociales, ¿no? Sí, claro, y aparte como este término de feminazi, pues es muy violento porque también te insultan, ¿no? Claro. Digo, porque sí han tratado de ofender a uno, bueno, a mí, o sea, si te pones a defenderte o a defendernos, o a defender lo que sea, empiezan a, ay, qué feminazi. Hubo un momento, yo creo que hace unos 2-3 años atrás, que para todo era, ay, qué feminazi andas. Entonces era como, si conoces el concepto de dónde viene, y yo creo que es aquí donde entra la academia, ¿no? A decir, yo como investigadora de humanidades o de artes o de lo que estemos estudiando, pues qué pasa, ¿no? Alrededor de esto. O sea, hay muchos estudios, pero estos estudios ¿para qué son? ¿Para qué hacemos antropología, sociología, historia? ¿Y cómo va a permear a la sociedad, no? Porque muchas de nosotras hemos estado en comunidades, unas actualmente, porque yo últimamente no he estado en comunidad, pero ustedes que sí han estado, ¿cómo llevan la academia allá cuando estás en la comunidad y no solo la rural, sino la urbana? ¿Cómo son estos contrastes que han encontrado? O sí, que sea significativo para cada una, ¿no? Porque trabajan en diferentes lugares. Sí. Pues bueno, regresando un poquito a eso, pues sí, estudiar el feminismo, o al menos informarnos un poco acerca de qué trata, ¿no? Porque también es muy amplio, ¿no? Al menos el informarse, pero sí, pues justo, ¿no? Como para cambiar estas perspectivas, ¿no? Como que muchas veces muy erradas que hay, ¿no? En torno a qué es el feminismo. Y a mí me parece muy importante desde la academia como estos estudios, porque precisamente a partir de ellos es que se empiezan a dar como estos denominados estudios de género, ¿no? Y bueno, desde eso ha habido como muchísimo y hemos visto que el género entra como en cualquier tema, ¿no? Y que es una desigualdad que nos cruza, ¿no? A todos y a todas. Mira, yo en relación con lo que decíamos de los estudios, son un poco como el proceso que ha tenido el feminismo, porque en aquel momento cuando se pensaba que solo es uno y de una manera, y ¿no? O sea, en donde no hay como esa pluralidad, o sea, yo nada más recapitularía, o sea, cuáles han sido como estos puntos nodales de tensión en términos de la sociedad y también vinculando con las geografías, porque no es lo mismo la perspectiva anglosajona que la perspectiva de Latinoamérica, ¿no? Y de propio México, ¿no? O sea, entonces es como recuperar que en un primer momento era el derecho al voto y a la educación, que es en donde entra, por ejemplo, Mary Wollstonecraft, de las que están, digamos, como escritas y las que estudiamos, ¿no? Las que yo ya casi en mi cincuentón, o sea, es como, claro, lo que estudié hace 30 años no es lo mismo que lo que ustedes, ¿no? O sea, porque hace 30 años yo me di cuenta de que era feminista cuando entré a la universidad. O sea, antes yo decía, pero ¿por qué no me dejan en mi prepa estar en el equipo de judo? Porque solo hombres. O sea, a mí me mandaban o a natación o a aerobics. Así. Justo era lo que platicamos en la mañana, ¿verdad, Miri? Sí, también a igual. ustedes les tocó? Pues no tanto, pero sí es cuando te dabas cuenta, cuando yo entré a la universidad, que fue ahí del 2003, fue cuando me di cuenta de que pues sí venía viviendo violencia, que no me gustaba, entonces decía, bueno, no soy feminista, pero no me gusta que esté sucediendo esto, ¿no? Como defendiendo esa parte de me gustaría que todos, no sé si fuéramos iguales, pero sí que nos respetaran, pues ya por el simple hecho de ser un ser humano. Claro, lo que tú estás diciendo es como llevar a la esfera de lo público lo que tú notas en tu propio cuerpo, lo que acuerpamos, esas violencias o esos... o sea, porque antes ni siquiera se consideraba violencia.
¿no? O sea, hay mamás, papás, las abuelas, incluso, o sea, porque eso cruza las generaciones, ¿no? O sea, en donde seguimos reproduciendo, porque esto es así, ¿no? Sí, cortar esos lazos, también yo soy mamá, y entonces cortar esos lazos es bien complicado y es un proceso que lleva años, o sea, no es de, ya voy a tener una hija o hijo y ya voy a ser la mamá más dulce y amorosa del mundo, porque no es cierto, ¿no? Claro. La crianza te lleva, yo como le dije apenas a un familiar, le digo, eres el mejor papá hasta que ya eres papá, o eres la mejor mamá hasta que eres madre, porque sí te rompe todo, ¿no? Entonces es como aprender a hacer esto de que pues no sigas con los patrones de, no sé, el machismo, de hacer a un lado, porque aunque somos mamás, siento que somos las que más replicamos esto y que estas nuevas generaciones estamos tratando de cortarlo. No, yo ahí te diría, mira, es que fíjate, en ese comentario yo nomás te diría, es que somos las mamás, sí, porque los papás ¿dónde están? Cierto, ausentes. están ausentes, Entonces, fíjate muy cómo ausentes. cómo nosotras mismas, o sea, tenemos esas cosas, y no es para decir está bien, está mal, o sí, latigarnos con comentarios de estos, no, pero es ¿por qué somos las que estamos ahí? Porque, claro, estos detractores son los donde dicen, bueno, pero ¿quién reproduce? ¿Quién está con los niños y las niñas? ¿Quién los crece? ¿La mamá? Pues sí, porque el papá, mira, Sí, pero también lo que estaba analizando en la mañana, dije, pues claro, si las mujeres somos las que desde tiempos inmemoriales estamos en la casa, con los quehaceres, con las criaturas, y aparte antes era de que vas a obedecer al varón, ¿no? Sea tu esposo, el tío, tu hermano, el sacerdote, etcétera. Venimos con eso y pues es como lo que digo, cortar esos, pues sí, como lo que no te gusta desde hace siglos y que ahorita en este siglo creo que es como de es tenemos muy difícil que cambiar romper patrones, ¿no? Sí. Porque, o sea, vienes de una mamá que tuvo a su mamá, que atendió a todos los hermanos, que atendió al esposo, que el esposo trabajaba, nada más llega a cenar, y pues ahora ese patrón se vuelve a la otra generación y es lo mismo, ¿no? Y yo creo que en esta generación es muy interesante cómo muchas mujeres estamos diciendo, ya no, o sea, ya no es una ayuda del hombre con la mujer cuando es una pareja junta, ¿no? Ya es un involucramiento que es también tu deber ayudarme a lavar los platos, no ayudarme, es Exacto, eso, sí. donde no se te da y tu mente dice, no, o sea, es también parte pues es de trabajo ti. en equipo, Exacto, ¿no? Pero sí Y es cierto. Sí, y es cuando, por ejemplo, ahorita no te das cuenta que no me estás ayudando, ¿no? Es Parte de la casa. Tú estás comiendo, tú estás haciendo, te toca también, ¿no? Y por eso es importante identificarlo, notarlo y cambiar el lenguaje mismo, porque Claro. ahí es como hacerlo más evidente. Así. ¿No? Entonces, sí. Sí, pues no sé, yo añadiría, ¿no? Que esta reflexión personal, pues también como comprender que estamos inmersos en estas estructuras, ¿no? Que quizás muchas veces más, que es muy importante la reflexión personal, pero también el entender que justo estas desigualdades, pues no solo nos juegan en el ámbito del hogar, que también es muy importante no visibilizarlo, sino que están en todos lados, ¿no? Y precisamente, digo, eso me lleva como a reafirmar la importancia pues de estos movimientos feministas, porque pues es este poder político, ¿no? Que nos lleva más allá de lo personal, sino nos lleva hacia lo colectivo. Completamente. Y por ejemplo, la segunda ola bueno, lo que podría clasificarse como una segunda ola tuvo que ver justamente con esta radicalización y esta cuestión de la revolución sexual, o sea que fue más o menos por los 60, 70, que tiene que ver con los derechos reproductivos y sexuales, ¿no? Que tiene que ver, justo esto le pegó más a mi generación, ¿no? O sea, que somos justo como hubo un corte en donde no tenemos hijos, porque claro, ahí, en términos personales, y lo que he visto en diferentes planos, o sea, es claro, nuestra resistencia fue en no ser mamás para no reproducir eso, aunque varias compañeras, claro, se arrepienten por eso, porque entonces claro que querían tener hijos, pero no, porque era esta cosa, o sea, Era las que nos como lo decimos, que había de moda, ¿no? Por así decirlo. claro, porque entonces nos tomamos tan en serio esta cuestión del feminismo y bueno, o sea, nos tocó, si en los 60s, en los 70s, que son antropólogas o historiadoras, o, por ejemplo, en mexicanas, Marcela Lagarde, Marta Lamas, por ejemplo, ¿no? Que son como las más, pero también otras, Marta Patricia Castañeda, no sé, esta Norma Blasquez, o sea, varias mexicanas que también son como 2 generaciones para arriba que las mías, venían con eso. Entonces, a mi generación nos tocó todavía esa colita de resistencia, de decir, no, simplemente porque me asumo y quiero ser y tengo que tener congruencia,
feminista, ¿no? Entonces, como otra vez lo que decías, ¿no? Lo personal y lo político se enlazan, ¿no? Se entrenzan. Sí, sí, es cierto. Pues, también en mi generación, que soy nacida en los finales de los 80, no es cierto, mediados de los 80. No te bajas la edad, no te bajas la edad. Igual yo decía, pues no vamos a tener hijos, igual mis hermanos varones no vamos a tener hijos, ¿no? Y entonces ahora veo que mis amigas todavía, o mis colegas, todavía pueden como decir, no, a ver, espérame, sí quiero tener hijos, no importa que ya tenga más de 35, pero todavía puedo tener hijos. Ya como que dejaron eso de, no vamos a tener hijos, pero al final fue de, mejor sí. No todas, porque hay muchos que dijeron, no, yo de plano no quiero criar. Pero yo pienso que el punto es eso, que tengamos el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras mentes, claro, sobre lo que claro, hacemos, claro. sobre lo que no queremos, y decirlo fuertes, bien plantadas y sin miedo. Sí. Yo pienso que esa es la base. Y lo que más, bueno, en la mañana igual con Miri estaba de, oye, ¿cuándo nos empezaron a dar anticonceptivos? Y las dos, no, pues no sé, y nos pusimos a buscar y le digo que en el 94, y yo, no, debe ser antes. Y encontramos que en el 74, ¿no? Pero le digo, miren, en el 94 yo era una niña y me nos usaron de experimento porque nos estaban dando lo que era educación sexual a niños que éramos de quinto y sexto grado de primaria. A mí me cayó fabuloso porque, pues, yo sí fui de las que los usó, y seguro muchos porque no hemos tenido tantos hijos o no hemos tenido hijos, ¿no? No sé si es orgullo o no, realmente no lo sé, pero creo que es como, pues qué padre, o qué genial. Me estoy tratando de quitar esa palabra de padre, la verdad. Qué genial que podemos decidir sobre nuestros cuerpos, podernos cuidar, ¿no? Que algunas, por ejemplo, las abuelas no podían decidir, ¿no? Así de los hijos que Dios te dio, pero pues también somos parte de la sociedad que va diciendo cómo debemos ser. Los famosos tabús. Exacto. Y es lo que está sucediendo ahorita también con la polémica del aborto, el derecho al aborto. O sea, a lo mejor como en algún momento fueron los anticonceptivos. El derecho a decidir. Ahorita es exacto, como el derecho a decidir sobre el aborto. Sí, yo también retomaría que precisamente no ahora hemos podido hacer estas reflexiones, ¿no? Que quizás en muchos otros tiempos pues ni siquiera, ¿no? Podían como plantearse, o se planteaban pero no se socializaban, ¿no? O existía, ¿no? Porque seguro el aborto ha existido desde hasta la época prehispánica, pero pues ahora que sí podemos decir, no quiero ser madre, o sí, pero en un tiempo más allá del futuro. Y pues sí, claro, decidirlo, porque bueno, dicen, es que el hijo es entre los dos, pero pues al final la realidad es otra, pero ese sería para otro tema. Sí, que también yo me cuestiono, ¿no? ¿Qué tanto estamos nosotras situadas en un espacio en el que podemos hacer las reflexiones, ¿no? Porque hay muchos claro, sí, donde aún no. ¿No? Y eso como que de repente sí se me hace como cuestionar ahí a estos espacios como de reflexión académica. Sí, pues ¿no? Tanto la religión donde vives, ¿no? Bien dice Laura, en el sur, o sea, diciendo como estas comunidades marginadas en las cuales pues las chicas no pueden decidir, deciden por ellas, y es como de, pues no está bien porque al final no permea estas leyes o reglas que se ha estado luchando durante generación y generación. Por ejemplo, el derecho de pernado, ¿no? Que claro, eso era cuando estaban en los campos, y que entonces si tú te casabas, la mujer virgen la estrenaba entre comillas, ¿no? O tenía usufructo también el patrón del rancho, ¿no? O de los ingenios o de tal, ¿no? De tener relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo? O sea, desde entonces hasta ahora sigue siendo como esta base desde lo sexual, ¿no? El cómo nos ven como botín de guerra, ¿no? Entonces, bueno, esa es una en donde tú no puedes tener opción a decidir. Y si ahí quedas embarazada, ¿qué pasa? ¿No? O sea, sabemos el índice tan enorme que hay de violaciones, ¿no? Adentro de la familia, que eso también da para otro tema, pero entonces ahí, no sé si se acuerdan, a mí me marcó mucho el caso de Paulina, una niña en Baja California, ¿no? Que no la dejaron abortar y fue violación. Entonces en el norte del país, entonces, o sea, mira, de nomás pensarlo, o sea, es así como, sí, ¿no? claro. Porque es que nos duele, ¿no? O sea, y otro caso aquí también en México, Ernestina Asensio, ¿no? Una mujer indígena violada por los militares en la Sierra de Zongolica. O sea, está tremendo. Entonces, ¿cómo no nos vamos a indignar? Claro, pues hasta la piel de gallina se te pone porque te dicen, ay, ¿por qué tanto show si ni está en tu familiar? Pues no, pero es una mujer que sí has vivido violencia, o sea, lo vivimos a cada rato. Por ejemplo, yo ayer pasé al mercado aquí en Cuernavaca en falda porque ya hace calor, y un señor se me acerca al oído y me dice que qué preciosa. Y me dieron unas ganas de voltear a darle una.
Y dije, ajá, y ahorita entre todos los del mercado, aquí dije, no, ya vámonos. Claro. Pero sí es como esta de frustración por decir, ¿por qué no? A ver, si usted trajera short, yo le voy a andar sabroseando las piernas. Pues no, es como esto que queremos llegar del 8M, no nos feliciten, mejor ayúdenos a que sea pues algo igual para todos, ¿no? No les va a gustar que las mujeres los andemos sabroseando. Te voy a decir, hubo una campaña, creo que fue hace como 6 o 7 años, creo que fue en Cataluña o en Barcelona, no me acuerdo. Si no eres tú, entonces ¿quién? O sea, pensando en los hombres, ¿no? O sea, justo con lo que decías, ¿no? Y traerlo a colación por el 8M, porque es, si no eres tú el que maltrata, el que violenta, el que te piropea, el que no sé, con posiciones jerárquicas, ¿no? O sea, de una posición, lo que decía Claudio, ¿no? Con todas estas estructuras patriarcales de poder que se transpolan a la familia, a las instituciones como a la escuela, los trabajos, etcétera, ¿no? O sea, si tú no eres, entonces, ¿quién es? No es otra mujer, ¿no? O sea, las mujeres se nos puede ir porque introyectamos esa lógica patriarcal, sexista, y podemos vincularlo con el racismo, con todo lo demás. Pero entonces es, si tú no eres, entonces ¿quién? Entonces la invitación, yo creo que también esta reflexión, lo que decía Miri, no se trata de pelearnos, se trata de generar alianzas, de que sean aliados de nosotras, las que sufrimos la violencia desde la más tierna infancia hasta la vejez, porque hay infinidad de rastreos que podemos hacer, somos las mujeres. Entonces, ¿por qué no son aliados? No es que queremos que nos salven, porque tenemos voz, tenemos un cuerpo, tenemos pensamiento, tenemos tal, ¿no? Pero sean nuestros aliados, de la mano, conjuntos, ¿no? Y que también esa cosa de ser aliados pues implica también con lo que habría Miri, ¿no? Con lo del 8M, porque también ahí se decía, no, fuera los hombres y no sé qué. Bueno, o sea, está bien, pero entonces si hay grupo de mujeres que piden esos espacios, dénselos, ¿no? Pero yo creo que también por ahí sería una muy buena punto para la reflexión, ¿no? Sí, sobre todo estas comunidades que están alejadas, ustedes como antropólogas no nos pueden mentir, yo creo que en algún momento de estos trabajos de campo que han hecho, de cómo las mujeres en zonas rurales pues viven, yo creo que la violencia, bueno, todas, pero a ellas en este caso son como, no se escucha tanto, yo creo como no ha llegado tampoco como una red social, no ha llegado, a veces creo que no hay ni luz, o sea, todo ese tipo de cosas es más difícil que se escuche esa parte del maltrato, de las violaciones que están viviendo, de incluso el cambio de ganado, ¿no? Unos dicen, no, esto es solo en la India, no, creo que no, aquí en México, en estado que sea, aún se vive este intercambio de ganado por la niña. De que la niña de 12 años ya se va a casar, si no es que antes, ¿no? O sea, esta parte también es muy importante que se haga escuchar y que también se visibilice. Sí, bueno, en mi experiencia, el trabajar precisamente en estos ámbitos más rurales, ¿no? Y con estos temas ha sido complicado, no sé, sí, precisamente todavía hay como muchísimas desigualdades, ¿no? Es más marcado todavía, ¿no? Quizás en esos espacios pues precisamente no ha habido como esta accesibilidad a esta información, ¿no? En el caso del proyecto en el que yo trabajaba pues era precisamente llevar como esta discusión de género a estos espacios, pero también hay otra realidad, ¿no? Que cuando pues la principal necesidad, ¿no? Es pues el sacar el día a día, ¿no? La alimentación, otros servicios que pues muchas veces no están presentes, ¿no? en esos lugares, pues estas discusiones pasan a otros términos, ¿no? O sea, pienso mucho, por ejemplo, no tan lejos, ¿no? Aquí en Emiliano Zapata nos tocaba ir a una colonia donde precisamente no había pavimentación, no había luz, no había agua, no había pues prácticamente ninguno de los servicios, y pues precisamente estas discusiones se daban, pero las necesidades principales pues eran otras, y pues sí, era algo que pues sí te impacta mucho, ¿no? También. Sí, es muy importante recalcar que también por esto las marchas se han ido haciendo, ¿no? O sea, es esta lucha de estas personas que no tienen esa facilidad, y también por las que ya no tienen voz, como se les dice actualmente, ¿no? Todo este feminicidio que se ha vivido actualmente
en México. Bueno, que ahorita también gracias a las redes sociales se ha visto más este número tan alto de feminicidios. Y las marchas creo que sí han sido una parte muy importante de llevar a cabo esta lucha. Pues mira, yo en relación con lo de lo que comentábamos es tampoco no tan lejos, o sea, por ejemplo aquí en Tlapa de Comonfort, aquí en Guerrero, o sea, todavía sigue siendo, o sea, hicimos un trabajo de campo justo en Tlapa con niñas de secundaria y entonces muchas de ellas decían, pues es que yo no me quiero casar, ¿no? O sea, en términos de la violencia que se ejerce y a los 11 años, ¿no? O sea, se les sigue casando, entonces hay niños que están conscientes de eso y dicen, pues sí, o sea, a mí me gustaría que esa práctica pues no quedara, ¿no? Pero ahí también es otro como dilema, ¿no? O sea, de estos dilemas porque pues, éticamente, ¿quién decide? O cómo nosotras, que no estamos viviendo eso, podemos opinar, queremos tener injerencia, porque es usos y costumbres también se usan, ¿no? O sea, entonces no queremos pasar por encima de ellos, ¿no? Pero entonces son justamente estos dilemas en donde, bueno, justo, o sea, tenemos que descentralizar estas discusiones y entonces esa es mi opinión desde un ámbito como académica, como profesora, como ajena de esa comunidad, y esa es mi opinión, pero los que deciden y tal, pues tienen que ser ellos, ¿no? Y entonces ahí, nosotras, como externas o tal, pues tendríamos que ser aliadas, ¿no? Esa es como un poco mi perspectiva, pero también yo traería a colación otra de mis experiencias en el norte de México, y eso es algo que ya habló una argentina, María Lugones, en donde decía que, o sea, también, o sea, lo que se vincula con los feminismos decoloniales tiene que ver con que esta imposición o esta normativa de género de hombres y mujeres, eso también nos fue impuesta por la colonia, porque hay varias comunidades, incluso de ellas, yo trabajo desde hace 30 años con comunidades rarámuri en Chihuahua, en la Sierra de Tarahumara, y en Chihuahua, y allá yo empecé a trabajar justo en la licenciatura, por ahí del 95, ¿no? Entonces, claro, también son unas geografías racializadas, ¿no? En donde están enclavados en la sierra y entonces no lleva coche, no nada, tienes que llegar caminando y tal. Entonces ahí lo que yo me enfrentaba en aquel entonces, porque claro, mi marco de comprensión académico era, no, o sea, el sexismo está ahí, ¿no? O sea, en todos lados, ¿no? Entonces, por más que lo quieras ver, yo allá veía que estas actividades vinculadas a los géneros, a hombre y mujer, o sea, eran muy difusas. O sea, el hombre se podía llevar a lavar al río las faldas, porque allá las rarámuri se usan 3 o 4 faldas, ir al río a lavar la falda a la mujer porque tiene regla, ¿no? Entonces está manchada de tierra y de sangre y no pasa nada. No hay esta sanción como acá de, ay, pues ¿no? O sea, todos estos, no sé, ¿cómo se dice? Como términos así que se usa para bulear. Entonces, no, o sea, los hombres pueden y saben hacer tortillas. Entonces, y en mi última investigación, algo que vimos, como justamente ver como esta diferenciación entre sexo, género y generación, es los niños se dicen, no, pues somos iguales, nos salen piojos y no pasa nada, ¿no? O sea, si uno avienta piedra y uno se lo regresa, los dos tenemos buena puntería. Entonces, es desde eso, ¿no? El cómo miran las actividades o lo que hacen hombres y mujeres adultos o viejos, viejas, ¿no? Porque también hay que quitarnos, o sea, ahorita sí el 8M, pero hay que quitarnos esto también del ser vieja, ¿no? O sea, y es como empezar a asumir también con dignidad, porque también algo que yo creo que también tiene que ver con el sexismo, el género, los feminismos, tiene que ver con esta cosa de que nos da pavor envejecer, ¿no? Y que entonces sí. La juventud como valor y querer tener 70 años y seguir con una cara de quinceañera, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, nomás para acabar con esto de lo rarámuri, o sea, es como, entonces, ese shock en donde ves que, claro, a ver, allá también hubo misiones, ¿no? Está como ese empuje de lo mestizo, en donde las mujeres son botín, ¿no? En donde los cuerpos se usan y se dejan, ¿no? ¿Cuáles cuerpos importan? Pues esos no, ¿no? Y no pasa nada vinculando con los feminicidios, con las violaciones y tal, ¿no? Entonces, claro, los rarámuri no están alejados de eso, pero si tú vas con constancia, yo en estos 30 años vas viendo diferentes elementos, ¿no? Te vas haciendo, uno nunca deja de ser externa, pero la confianza, el estar ahí, la cotidianidad, te permite ver y que ellos te digan otros elementos que te permiten una comprensión más amplia, ¿cierto? Sí, sí, sí.
Sí, y esto pasa con muchas cosas, no solamente con estas dinámicas de género. La salud, ¿no? Por ejemplo, también todas estas prácticas culturales que precisamente muchas veces miramos desde esta cuestión muy occidental, ¿no? Y pues realmente es pues verla también en los términos de las propias comunidades, ¿no? Sí, claro, pues la academia te dice que tienes que mirar de una forma, ¿no? Como hemos dicho, la sociedad siempre te va dando las pautas y también la academia te dice cómo mirar, pero ya cuando te enfrentas a la realidad, bien me decía una maestra, dice, bueno, aquí lo que les enseñamos es una cosa, pero ya que llegamos a campo, la realidad te dice, esta es otra. Así que, pues, todos somos parte de un proceso social, ¿no? Y sí, bien decimos, estamos bien cómodos aquí platicando, mientras que ellas están tratando de hacer, pues no sé, sobrevivir, vivir, dependiendo de cómo son los usos, costumbres, la religión, ¿no? Porque esa es otra. La religión yo creo que va de la mano con muchas cuestiones y que, pues, ahora sí que este programa es para platicarles un poco de por qué no felicitamos y por qué seguimos alzando la voz, por qué seguimos marchando. De hecho, me acuerdo mucho que mi mamá decía, es que ¿por qué marchan? Es que ¿por qué esto? ¿No? Como que se quejan. Pero hasta que no me la llevé a una marcha, ya sintió ahora sí que el rugido de la leona, porque pues es como, venimos en colectivo, a ver, quieren hacernos algo, pues vale, vénganse, no solitas, sino ya aquí estamos todas en masa y ¿qué quieren, no? Como diciendo, pues ¿qué necesitas? Y sí, la verdad, digo, las marchas tienen muchos bemoles, ¿no? Porque a muchos no les gustan, otros que pa' qué, otros para que rayan, para que rayan, para que queman. Queman. Y bueno, pues todos podemos tener una postura, pero hasta que no se te pierde en este contexto mexicano alguien, sea hombre, mujer, el género que sea, es cuando sientes de verdad que dices, ¿y ahora por dónde empiezo a buscar a la persona? ¿No? Entonces yo creo que sí hay que ser un poco empáticos, acercarnos a los colectivos de madres buscadoras, de personas que están dentro de estos colectivos, ¿no? De personas que van a las comunidades a ayudar o que van a hacer alianzas, porque pues muchas veces aquí en México siguen hablando otros idiomas, como el náhuatl, el tzoltzil, muchos más, y que a veces necesitan intérpretes, pero buenos intérpretes, ¿no? Porque el gobierno, pues obviamente, hablan español. Entonces, estar traduciendo y que sea una buena traducción. Entonces, sé que hay muchas investigadoras que hacen esto, no por ser investigadoras, hacen esta labor de decir, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que estas mujeres de esta comunidad también sean escuchadas. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Digo yo, con el cineclub que tenemos es lo que queremos lograr, llevar diferentes voces, diferentes temas, y esperamos próximamente estar en otras comunidades, tanto rurales como urbanas, para poder, pues, haciendo conciencia, ¿no? De todos estos temas que nos gustan y estamos inmersas en ellos. Bueno, para ya finalizar, ¿les gustaría dejar alguna pregunta a nuestra audiencia para que permitan analizar, para que lo piensen, para que tomen conciencia, empatía y bueno, sepan qué onda con el feminismo, ¿no? Creo que es muy importante. Ahorita tenemos muchas plataformas que nos pueden llevar a documentales, nos pueden llevar, por ejemplo, lo de Maricela Escobedo, ¿no? Es algo que está en Netflix y que es fuerte cómo se vive ese duelo y cómo vive esa lucha por el feminicidio de su hija, y tenemos esa facilidad ya de entrar a todos lados y poder informarnos. ¿Quieren dejar alguna reflexión o alguna pregunta? Yo diría, seamos irreverentes, o sea, desestructuremos, deshilemos, ¿no? Todos estos, o sea, sí, la institución está ahí, pero está hecha por hombres, mujeres, ¿no? Entonces, hagamos ese cambio, ¿no? Sigamos preguntándonos y cuestionando todos, ¿no? Y veámonos entre mujeres, pues de manera sorora, que las diferencias no hagan que nos peleemos, que aprendamos que sigamos intentando respetarnos con esas diferencias y unirnos en lo que para bien, ¿no? Para estar contentas, para estar felices, para estar gozosas y plenas en lo que hagamos, en donde lo hagamos, sin miedo. Pues yo resaltaría como pues poder de lo colectivo, ¿no? Que
creo que precisamente en estas marchas se ha dado, en otros colectivos como las Madres Buscadoras también precisamente este poder, ¿no? de organizarse y en un fin común, ¿no? Y creo que eso es muy importante y es muy necesario, sobre todo en en este sistema capitalista neoliberal que es como tan individualista, ¿no? El poder de los colectivos en ese que es pues muy importante. Pues sí, para bien o para mal, el feminismo ya se visibilizó. O sea, antes no se veía, ahorita ya está en el punto y es el ajonjolí de todos los moldes, ¿no? Ahora sí, puede estar la opinión buena, la opinión mala, los en contra, pero ahí está el feminismo. Yo creo que afortunadamente ya se escucha sobre él, porque sobre el movimiento antes no era tan escuchado. Sí, no se escuchaba tanto y pues nada más así como datos como que encontré es de que hay 3 colores, ¿no? Que se empezaron con este movimiento, que es el violeta, que es el blanco y es el verde. Y bueno, como muchas de las que empezaron eran inglesas y estadounidenses, pues si lo cambiamos al idioma inglés era violet, green y white, ¿no? Que sería como, no sé si usaban lo que era violet, la V, green, lo que era la G, y white, la W, que era, en inglés sería given a vote woman. Entonces era así como darle el voto a las mujeres y pues a partir de ahí fue no solo darle el voto, ¿no? Darle sus derechos sexuales, reproductivos, políticos, etcétera, etcétera, que pues ahora gracias a todo lo que se ha venido haciendo podemos pues andar en este México un poco libres por la calle. Yo espero que pronto ya dejemos de decir qué inseguro es nuestro estado y podamos como sociedad hacer algo al respecto, porque yo ya no quiero ver a ninguna más desaparecida, ¿no? Claro, caminar libres, sin miedo, sin acoso y sin qué más. Libres de violencia. Y a la hora que sea, porque siempre nos Y dicen. vestidas como queramos, Claro. ¿no? Ellos y ellas, y ahora bueno con ellas, pero bueno, no sé, ese ya sería para otro momento. El lenguaje inclusivo será otro tema, porque también da para mucho. Pero bueno, cerramos con este tema. Les agradecemos mucho su tiempo, sus valiosas opiniones, porque sí nos enriquecieron mucho. Esperemos el próximo año hacer otro podcast sobre este tema, porque también faltó mucho. Faltó Mucho, demasiado. mucho. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la gracias. iniciativa. Y bueno, pues nos escuchamos próximamente en las orejas del Teporingo. De Histerias a Historias. Adiós. Gracias. Esto fue una producción especial por parte del Centro de Información y Documentación del Centro INA Morelos.